En el último minuto del capítulo final de The Old House se pudo ver que el emperador estaba construyendo un portal. Siempre me están diciendo marica, putito, pues ahora verán. Porque más tarde iré al mismo lugar al que fue Mike Sander por mi nueva identificación falsa. Chica, sí, sí. Pero en realidad estaba construyendo un portal. Primero pudimos ver que la puerta del portal estaba en el medio de lo que estaba construyendo el emperador. La pregunta es, ¿por qué estaba construyendo un círculo a los lados del portal en vez de reparar la puerta del portal para ir a la tierra? Es posible que esté expandiendo la entrada del portal para llevar alguna especie de monstruo gigante, o para llevar un ejército de brujos y demonios como en Avengers. La apariencia de lo que estaba construyendo el emperador tiene forma de la varita de Star versus las fuerzas del mal, pero es de un círculo grande del tamaño de los portales. ¿Coincidencia? Tal vez. Que ella sabía que no iba a venir. Ah, sí, venir. Es como de venirse así. La apariencia del portal es igual que la varita de Star versus las fuerzas del mal. Es igualita a la varita de Star. El portal y la varita son casi iguales. Por los lados tienen como chusitos o nuevecitas raras. Y el portal tiene las mismas cosas. Entonces, coincidencia, no se sabe. ¿Damos una vuelta? ¿Será posible que haya un capítulo de Star versus las fuerzas del mal con The Old House? En The Old House han mostrado muchas referencias a Star contra las fuerzas del mal. Esto es que posiblemente haya un capítulo en unión de Star contra las fuerzas del mal. A eso se le llama estrategia. O puede ser que el portal sea un arma que tira hechizos seguidos sin nivel de cansancio ni límite, ni debilidades, a menos que destruyan el círculo que construyó el emperador. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento del portal, de lo que puede ser en la temporada 2. Después de ver el portal, vimos a un personaje que nunca habla ni se sabe nada de él, solo que tiene una máscara amarilla y una capa blanca. Pero esto es lo que yo creo. Yo creo que este personaje es una mujer, por la razón de que cuando sale un personaje así enmascarado, Disney hace creer que es un hombre, pero en realidad siempre sale que es una mujer. Entonces, por este caso, creo que este personaje es una mujer, pero no una mujer bruja, sino una mujer humana. Esta fue la primera teoría de Justin Penn. Si les gustó, denle like para más teorías. Hasta otro video. Todo melo. Get it,